Carta Apostólica Misericordia et Misera del Santo Padre Francisco al concluir el jubileo extraordinario de la misericordia. Francisco, a cuantos leerán esta carta apostólica, misericordia y paz. Misericordia et misera son las dos palabras que San Agustín usa para comentar el encuentro entre Jesús y la adúltera. No podía encontrar una expresión más bella y coherente para hacer comprender el misterio del amor a Dios cuando viene al encuentro del pecador. Quedaron solo ellos dos, la miserable y la misericordia. Cuánta piedad y justicia divina hay en este episodio. Su enseñanza viene a iluminar la conclusión del jubileo extraordinario de la misericordia e indica, además, el camino que estamos llamados a seguir en el futuro. Esta página del Evangelio puede ser asumida con todo derecho como imagen de lo que hemos celebrado en el Año Santo, un tiempo rico de misericordia que pide ser siempre celebrada y vivida en nuestras comunidades. En efecto, la misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la Iglesia, sino que constituye su misma existencia, que manifiesta y hace tangible la verdad profunda del Evangelio. Todo se revela en la misericordia. Todo se resuelve en el amor misericordioso del Padre. Una mujer y Jesús se encuentran. Ella, adúltera y, según la ley, juzgada merecedora de la lapidación. Él, que con su predicación y el don total de sí mismo, que lo llevará hasta la cruz, ha devuelto la ley mosaica a su genuino propósito originario. En el centro no aparece la ley y la justicia legal, sino el amor a Dios que sabe leer el corazón de cada persona para comprender su deseo más recóndito y que debe tener el primado sobre todo. En este relato evangélico, sin embargo, no se encuentran el pecado y el juicio en abstracto, sino una pecadora y el Salvador. Jesús ha mirado a los ojos a aquella mujer y ha leído su corazón. Allí ha reconocido su deseo de ser comprendida, perdonada y liberada. La miseria del pecado ha sido revestida por la misericordia del amor. Por parte de Jesús no hay ningún juicio que no esté marcado por la piedad y la compasión hacia la condición de la pecadora. A quien quería juzgarla y condenarla a muerte, Jesús responde con un silencio prolongado que ayuda a que la voz de Dios resuene en las conciencias tanto de la mujer como de sus acusadores. Estos dejan caer las piedras de sus manos y se van uno a uno. Después de ese silencio, Jesús dice: mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?
tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. De este modo, la ayuda a mirar al futuro con esperanza y a estar lista para encaminar nuevamente su vida. De ahora en adelante, si lo querrá, podrá caminar en la caridad. Una vez que hemos sido revestidos de misericordia, aunque permanezca la condición de debilidad por el pecado, esta debilidad es superada por el amor que permite mirar más allá y vivir de otra manera. Jesús lo había enseñado con claridad en otro momento cuando, invitado a comer por un fariseo, se le había acercado una mujer conocida por todos como pecadora. Ella había ungido con perfume los pies de Jesús, los había bañado con sus lágrimas y secado con sus cabellos. A la reacción escandalizada del fariseo, Jesús responde: son muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco. El perdón es el signo más visible del amor al Padre que Jesús ha querido revelar a lo largo de toda su vida. No existe página del Evangelio que pueda ser sustraída a este imperativo del amor que llega hasta el perdón. Incluso en el último momento de su vida terrena, mientras estaba siendo crucificado, Jesús tiene palabras de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nada de cuanto un pecador arrepentido coloca delante de la misericordia de Dios queda sin el abrazo de su perdón. Por este motivo, ninguno de nosotros puede poner condiciones a la misericordia. Ella será siempre un acto de gratitud del Padre Celeste, un amor incondicionado e inmerecido. No podemos correr el riesgo de oponernos a la plena libertad del amor con el cual Dios entra en la vida de cada persona. La misericordia es esta acción concreta del amor que, perdonando, transforma y cambia la vida. Así se manifiesta su misterio divino. Dios es misericordioso, su misericordia dura por siempre. De generación en generación abraza a cada persona que se confía a Él y la transforma, dándole su misma vida. Cuánta alegría ha brotado en el corazón de estas dos mujeres, la adúltera y la pecadora. El perdón ha hecho que se sintieran al fin más libres y felices que nunca. Las lágrimas de vergüenza y del dolor se han transformado en la sonrisa de quien se sabe amado. La misericordia suscita alegría porque el corazón se abre a la esperanza de una nueva vida. La alegría del perdón es difícil de expresar, pero se transparenta en nosotros cada vez que la experimentemos. En su origen está el amor con el cual Dios viene a nuestro encuentro, rompiendo el círculo del egoísmo que nos envuelve para hacernos también a nosotros instrumentos de misericordia.
qué significativas son también para nosotros las antiguas palabras que guiaban a los primeros cristianos. Revístete de alegría, que encuentra siempre gracia delante de Dios y siempre le es agradable, y complácete en ella, porque todo hombre alegre obra el bien, piensa el bien y desprecia la tristeza. Vivirán en Dios vivirán en Dios cuantos alejen de sí la tristeza y se revistan de toda alegría. Experimentar la misericordia produce alegría. No permitamos que las aflicciones y las preocupaciones nos la quiten, que permanezca bien arraigada en nuestro corazón y nos ayude a mirar siempre con serenidad la vida cotidiana. En una cultura frecuentemente dominada por la técnica, se multiplican las formas de tristeza y soledad en las que caen las personas, entre ellas muchos jóvenes. En efecto, el futuro parece estar en manos de la incertidumbre que impide tener estabilidad. De ahí surgen a menudo sentimientos de melancolía, tristeza y aburrimiento que lentamente pueden conducir a la desesperación. Se necesitan testigos de la esperanza y de la verdadera alegría para deshacer las quimeras que prometen la felicidad fácil con paraísos artificiales. El vacío profundo de muchos puede ser colmado por la esperanza que llevamos en el corazón y por la alegría que brota de ella. Hay mucha necesidad de reconocer la alegría que se revela en el corazón que ha sido tocado por la misericordia. Hagamos nuestra, por tanto, las palabras del apóstol: estad siempre alegres en el Señor. Hemos celebrado un año intenso en el que la gracia de la misericordia se nos ha dado en abundancia. Como un viento impetuoso y saludable, la bondad y la misericordia se han esparcido por el mundo entero, y delante de esta mirada amorosa de Dios, que de manera tan prolongada se ha posado sobre cada uno de nosotros, no podemos permanecer indiferentes, porque ella nos cambia la vida. Sentimos la necesidad, ante todo, de dar gracias al Señor y decirle: has sido bueno, Señor, con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Así es, Dios ha destruido nuestras culpas y ha arrojado nuestros pecados a lo hondo del mar. No los recuerda más, se los ha echado a la espalda. Como dista el oriente del ocaso, así aparta de nosotros nuestros pecados. En este año santo, la Iglesia ha sabido ponerse a la escucha y ha experimentado con gran intensidad la presencia y cercanía del Padre, que mediante la obra del Espíritu Santo le ha hecho más evidente el don y el mandato de Jesús sobre el perdón. Ha sido realmente una nueva visita del Señor en medio de nosotros. Hemos percibido como un soplo vital se difundía por la Iglesia, y una vez más sus palabras han indicado la misión.
Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, le quedan retenidos. Ahora, concluido este jubileo, es tiempo de mirar hacia adelante y de comprender cómo seguir viviendo con fidelidad, alegría y entusiasmo la riqueza de la misericordia divina. Nuestras comunidades continuarán con vitalidad y dinamismo la obra de la nueva evangelización en la medida en que la conversión pastoral que estamos llamados a vivir se plasme cada día gracias a la fuerza renovadora de la misericordia. No limitemos su acción, no hagamos entristecer al Espíritu que siempre indica nuevos senderos para recorrer y llevar a todos el Evangelio que salva. En primer lugar, estamos llamados a celebrar la misericordia. Cuánta riqueza contiene la oración de la iglesia cuando invoca a Dios como Padre misericordioso. En la liturgia, la misericordia no solo se evoca con frecuencia, sino que se recibe y se vive. Desde el inicio hasta el final de la celebración eucarística, la misericordia aparece varias veces en el diálogo entre la asamblea orante y el corazón del Padre, que se alegra cada vez que puede derramar su amor misericordioso. Después de la súplica inicial de perdón, con la invocación, Señor, ten piedad, somos inmediatamente confortados. Dios omnipotente tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con esta confianza, la comunidad se reúne en la presencia del Señor, especialmente en el día santo de la resurrección. Muchas oraciones, colectas, se refieren al gran don de la misericordia. En el período de Cuaresma, por ejemplo, oramos diciendo: Señor, Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con su misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. Después nos sumergimos en la gran plegaria eucarística con el prefacio que proclama: porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo quisiste semejante al hombre, menos en el pecado. Además, la plegaria eucarística cuarta es un himno a la misericordia de Dios. Compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre en el que te busca. Ten misericordia de todos nosotros. Es la súplica apremiante que realiza el sacerdote para implorar la participación en la vida eterna. Después del Padre Nuestro, el sacerdote prolonga la plegaria invocando la paz a la liberación del pecado gracias a la ayuda de su misericordia. Y antes del signo de la paz, que se da como expresión de fraternidad y de amor recíproco a la luz del perdón recibido, él ora de nuevo diciendo:
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Mediante estas palabras pedimos con humilde confianza el don de la unidad de la paz para la Santa Madre Iglesia. La celebración de la misericordia divina culmina en el sacrificio eucarístico memorial del misterio pascual de Cristo, del que brota la salvación para cada ser humano, para la historia y para el mundo entero. En resumen, cada momento de la celebración eucarística está referido a la misericordia de Dios. En toda la vida sacramental, la misericordia se nos da en abundancia. Es muy relevante el hecho de que la Iglesia haya querido mencionar explícitamente la misericordia en la fórmula de los dos sacramentos llamados de sanación, es decir, la reconciliación y la unción de los enfermos. La fórmula de la absolución dice: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el misterio de la Iglesia el perdón y la paz. Y de la unción reza: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Así, en la oración de la Iglesia, la referencia a la misericordia, lejos de ser solamente parenética, es altamente performativa. Es decir, que mientras la invocamos con fe, nos viene concedida. Mientras la confesamos viva y real, nos transforma verdaderamente. Este es un aspecto fundamental de nuestra fe que debemos conservar en toda su originalidad. Antes que el pecado, tenemos la revelación del amor con el que Dios ha creado el mundo de los seres humanos. El amor es el primer acto con el que Dios se da a conocer y viene a nuestro encuentro. Por tanto, abrazamos el corazón a la confianza de ser amados por Dios. Su amor nos precede siempre, nos acompaña y permanece junto a nosotros a pesar de nuestros pecados. En este contexto, la escucha de la palabra de Dios asume también un significado particular. Cada domingo la palabra de Dios es proclamada en la comunidad cristiana para que el día del Señor se ilumine con la luz que proviene del misterio pascual. En la celebración eucarística asistimos a un verdadero diálogo entre Dios y su pueblo. En la proclamación de las lecturas bíblicas se recorre la historia de nuestra salvación como una incesante obra de misericordia que se nos anuncia. Dios sigue hablando hoy con nosotros como sus amigos. Se entretiene con nosotros para ofrecernos su compañía y mostrarnos el sendero de la vida. Su palabra se hace intérprete de nuestras peticiones y preocupaciones y es también respuesta fecunda para que podamos experimentar concretamente su cercanía. Qué importante es la homilía, en la que la verdad de la mano de la belleza y del bien, para que el corazón de los creyentes
vibre ante la grandeza de la misericordia. Recomiendo mucho la preparación de la homilía y el cuidado de la predicación. Ella será tanto más fructuosa cuanto más haya experimentado el sacerdote en sí mismo la bondad misericordiosa del Señor. Comunicar la certeza de que Dios nos ama no es un ejercicio retórico, sino condición de credibilidad del propio sacerdocio. Vivir la misericordia es el camino seguro para que ella llegue a ser verdadero anuncio de consolación y de conversión en la vida pastoral. La homilía, como también la catequesis, ha de estar siempre sostenida por este corazón palpitante de la vida cristiana. La Biblia es la gran historia que narra las maravillas de la misericordia de Dios. Cada una de sus páginas está impregnada del amor del Padre que desde la creación ha querido imprimir en el universo los signos del amor. El Espíritu Santo, a través de las palabras de los profetas y de los escritos sapienciales, ha modelado la historia de Israel con el reconocimiento de la ternura y de la cercanía de Dios. A pesar de la infidelidad del pueblo, la vida de Jesús y su predicación marcan de manera decisiva la historia de la comunidad cristiana que entiende la propia misión como respuesta al mandato de Cristo de ser instrumento permanente de su misericordia y de su perdón. Por medio de la Sagrada Escritura que se mantiene viva gracias a la fe de la Iglesia, el Señor continúa hablando a su esposa y le indica los caminos a seguir para que el Evangelio de la salvación llegue a todos. Deseo vivamente que la palabra de Dios se celebre, se conozca y se difunda cada vez más para que nos ayude a comprender mejor el misterio del amor que brota de esta fuente de misericordia. Lo recuerda claramente el apóstol. Toda escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. Sería oportuno que cada comunidad en un domingo del año litúrgico renovase su compromiso en favor de la difusión, el conocimiento y la profundización de la Sagrada Escritura. Un domingo dedicado enteramente a la palabra de Dios para comprender la inagotable riqueza que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo. Habría que enriquecer ese momento con iniciativas creativas que animen a los creyentes a ser instrumentos vivos de la transmisión de la palabra. Ciertamente, entre esas iniciativas tendrá que estar la difusión más amplia de la lectio divina, para que a través de la lectura o a través de la lectura orante del texto sagrado, la vida espiritual se fortalezca y crezca. La lectio divina sobre los temas de la misericordia permitirá comprobar cuánta riqueza hay en el texto sagrado, que leído a la luz de la entera tradición espiritual de la Iglesia, desembocará necesariamente en gestos y obras concretas de caridad.
La celebración de la misericordia tiene lugar de modo especial en el sacramento de la reconciliación. En el momento en el que sentimos el abrazo del Padre que sale a nuestro encuentro para restituirnos de nuevo la gracia de sus hijos, somos pecadores y cargamos con el peso de la contradicción entre lo que queremos hacer y lo que en cambio hacemos. La gracia, sin embargo, nos precede siempre y adopta el rostro de la misericordia que se realiza eficazmente con la reconciliación y el perdón. Dios hace que comprendamos su inmenso amor justamente ante nuestra condición de pecadores. La gracia es más fuerte y supera cualquier posible resistencia, porque el amor todo lo puede. En el sacramento del perdón, Dios demuestra la vía de la conversión hacia Él y nos invita a experimentar de nuevo su cercanía. Es un perdón que se obtiene ante todo empezando por vivir la caridad. Lo recuerda también el apóstol Pedro cuando escribe que el amor cubre la multitud de los pecados. Solo Dios perdona los pecados, pero quiere que también nosotros estemos dispuestos a perdonar a los demás, como Él perdona nuestras faltas. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Qué tristeza cada vez que nos quedamos encerrados en nosotros mismos, incapaces de perdonar. Triunfa el rencor, la rabia, la venganza. La vida se vuelve infeliz y se anula el alegre compromiso por la misericordia. Una experiencia de gracia que la Iglesia ha vivido con mucho fruto a lo largo del año jubilar ha sido ciertamente el servicio de los misioneros de la misericordia. Su acción pastoral ha querido evidenciar que Dios no pone ningún límite a cuantos lo buscan con corazón contrito, porque sale al encuentro de todos. Como un padre, he recibido muchos testimonios de alegría por el renovado encuentro con el Señor en el sacramento de la confesión. No perdamos la oportunidad de vivir también la fe como una experiencia de reconciliación. Reconciliaos con Dios. Esta es la invitación que el apóstol dirige también hoy a cada creyente, para que descubra la potencia del amor que transforma en una criatura nueva. Doy las gracias a cada misionero de la misericordia por este inestimable servicio de hacer fructificar la gracia del perdón. Este ministerio extraordinario, sin embargo, no cesará con la clausura de la Puerta Santa. Deseo que se prolongue todavía hasta nueva disposición como signo concreto de que la gracia del jubileo siga siendo viva y eficaz a lo largo y ancho del mundo. Será tarea del Pontificio Consejo para la promoción de nuestra evangelización acompañar durante este periodo a los misioneros de la misericordia.
como expresión directa de mi solicitud y cercanía, y encontrar las formas más coherentes para el ejercicio de este precioso ministerio. A los sacerdotes renuevo la invitación a prepararse con mucho esmero para el ministerio de la confesión, que es una verdadera misión sacerdotal. Os agradezco de corazón vuestro servicio y os pido que seáis acogedores con todos, testigos de la ternura paterna a pesar de la gravedad del pecado, solícitos en ayudar a reflexionar sobre el mal cometido, claros a la hora de presentar los principios morales, disponibles para acompañar a los fieles en el camino penitencial, siguiendo el paso de cada uno con paciencia, prudentes en el discernimiento de cada caso concreto, generosos en el momento de dispensar el perdón de Dios, así como Jesús ante la mujer adúltera optó por permanecer en silencio para salvarla de su condena a muerte. Del mismo modo, el sacerdote en el confesionario debe tener también un corazón magnánimo, recordando que cada penitente lo remite a su propia condición personal, pecador, pero ministro de la misericordia. Me gustaría que todos meditáramos las palabras del apóstol, escritas hacia el final de su vida, en las que confiesa a Timoteo de haber sido el primero de los pecadores. Por esto precisamente se compadeció de mí. Timoteo 1:16. Sus palabras tienen una fuerza arrebatadora para hacer que también nosotros reflexionemos sobre nuestra existencia y para que veamos cómo la misericordia de Dios actúa para cambiar, convertir y transformar nuestro corazón. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio, a mí que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí. Timoteo 1:1. Por tanto, recordemos siempre con renovada pasión pastoral las palabras del apóstol. Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Con vistas a este ministerio, nosotros hemos sido los primeros en ser perdonados. Hemos sido testigos en primera persona de la universalidad del perdón. No existe ley ni precepto que pueda impedir a Dios volver a abrazar al Hijo que regresa a Él, reconociendo que se ha equivocado, pero decidido a recomenzar desde el principio. Quedarse solamente en la ley equivale a banalizar la fe y la misericordia divina. Hay un valor propedéutico en la ley, cuyo fin es la caridad. El cristiano está llamado a vivir la novedad del Evangelio, la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús. Incluso en los casos más complejos en los que
se siente la tentación de hacer prevalecer una justicia que deriva solo de las normas, se debe creer en la fuerza que brota de la gracia divina. Nosotros, confesores, somos testigos de tantas conversiones que suceden delante de nuestros ojos. Sentimos la responsabilidad que nuestros gestos y palabras toquen lo más profundo del corazón del penitente, para que descubra la cercanía y ternura del Padre que perdona. No arruinemos esas ocasiones con comportamientos que contraigan la experiencia de la misericordia que se busca. Ayudemos más bien a iluminar el ámbito de la conciencia personal con el amor infinito de Dios. El sacramento de la reconciliación necesita volver a encontrar su puesto central en la vida cristiana. Por esto se requieren sacerdotes que pongan su vida al servicio del ministerio de la reconciliación, para que a nadie que se haya arrepentido sinceramente se le impida acceder al amor del Padre, que espera su retorno, y a todos se les ofrezca la posibilidad de experimentar la fuerza liberadora del perdón. Una ocasión propicia puede ser la celebración de la iniciativa 24 horas para el Señor en la proximidad del cuarto domingo de Cuaresma, que ha encontrado un buen consenso en la diócesis y sigue siendo como una fuerte llamada pastoral para vivir intensamente el sacramento de la confesión. En virtud de esta exigencia, para que ningún obstáculo se interponga entre la petición de reconciliación y el perdón de Dios, de ahora en adelante concedo a todos los sacerdotes, en razón de su ministerio, la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado del aborto, cuanto había concedido de modo limitado para el período jubilar, lo extiendo ahora en el tiempo. No obstante cualquier cosa en contrario, quiero enfatizar con todas mis fuerzas que el aborto es un pecado grave, porque pone fin a una vida humana inocente. Con la misma fuerza, sin embargo, puedo y debo afirmar que no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir allí donde encuentra un corazón arrepentido que pide reconciliarse con el Padre. Por tanto, que cada sacerdote sea guía y alivio a la hora de acompañar a los penitentes en este camino de reconciliación especial. En el año del jubileo había concedido a los fieles que por diversos motivos frecuentan la iglesia donde celebran los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X la posibilidad de recibir válida y lícitamente la absolución sacramental de sus pecados. Por el bien pastoral de estos fieles y confiando en la buena voluntad de sus sacerdotes, para que se pueda recuperar con la ayuda de Dios la plena comunión con la Iglesia, establezco por decisión personal que
esta facultad se extienda más allá del período jubilar hasta nueva disposición, de modo que a nadie le falte el signo sacramental de la reconciliación a través del perdón de la Iglesia. La misericordia tiene también el rostro de la consolación. Consolad, consolad a mi pueblo. Isaías 41. Son las sentidas palabras que el profeta pronuncia también hoy, para que llegue una palabra de esperanza a cuantos sufren y padecen. No nos dejemos robar nunca la esperanza que proviene de la fe en el Señor resucitado. Es cierto, a menudo pasamos por duras pruebas, pero jamás debe de caer la certeza de que el Señor nos ama. Su misericordia se expresa también en la cercanía, en el afecto, en el apoyo de muchos hermanos y hermanas nos ofrecen cuando sobrevienen los días de tristeza y aflicción. Enjugar las lágrimas es una acción concreta que rompe el círculo de la soledad en el que con frecuencia terminamos encerrados. Todos tenemos necesidad de consuelo, porque ninguno es inmune al sufrimiento, al dolor y a la incomprensión. ¿Cuánto dolor puede causar una palabra rencorosa, fruto de la envidia, de los celos o de la rabia? ¿Cuánto sufrimiento provoca la experiencia de la traición, de la violencia y del abandono? Cuánta amargura ante la muerte de los seres queridos. Sin embargo, Dios nunca permanece distante cuando se viven estos dramas. Una palabra que da ánimo, un brazo que te hace sentir comprendido, una caricia que hace percibir el amor, una oración que permite ser más fuerte, son todas expresiones de la cercanía de Dios a través del consuelo ofrecido por los hermanos. A veces también el silencio es de gran ayuda, porque en algunos momentos no existen palabras para responder a los interrogantes del que sufre. La falta de palabras, sin embargo, se puede suplir por la compasión del que está presente y cercano, del que ama y tiende la mano. No es cierto que el silencio sea un acto de rendición. Al contrario, es un momento de fuerza y de amor. El silencio también pertenece al lenguaje de la consolación, porque se transforma en una obra concreta de solidaridad y unión con el sufrimiento del hermano. En un momento particular como el nuestro, caracterizado por la crisis de la familia, entre otras, es importante que llegue una palabra de consuelo a nuestras familias. El don del matrimonio es una gran vocación a la que, con la gracia de Cristo, hay que corresponder con el amor generoso, fiel y paciente. La belleza de la familia permanece inmutable a pesar de numerosas sombras y propuestas alternativas. El gozo del amor en que se vive en las familias es también el júbilo de la iglesia. El sendero de la vida que lleva a que el hombre y una mujer se encuentren, se amen y se prometan fidelidad por siempre delante de Dios, a menudo
se interrumpe por el sufrimiento, la traición y la soledad. La alegría de los padres por el don de los hijos no es inmune a las preocupaciones con respecto a su crecimiento y formación, y para que tengan un futuro digno de ser vivido con intensidad. La gracia del sacramento del matrimonio no solo fortalece a la familia para que sea un lugar privilegiado en el que se viva la misericordia, sino que compromete a la comunidad cristiana y con ella a toda la acción pastoral para que se resalte el gran valor propositivo de la familia. De todas formas, este año jubilar nos ha de ayudar a reconocer la complejidad de la realidad familiar actual. La experiencia de la misericordia nos hace capaces de mirar todas las dificultades humanas con la actitud de amor a Dios, que no se cansa de acoger y acompañar. No podemos olvidar que cada uno lleva consigo el peso de la propia historia que lo distingue de cualquier otra persona. Nuestra vida, con sus alegrías y dolores, es algo único e irrepetible que se desenvuelve bajo la mirada misericordiosa de Dios. Esto exige, sobre todo de parte del sacerdote, un discernimiento espiritual atento, profundo y prudente para que cada uno, sin excluir a nadie, sin importar la situación que viva, pueda sentirse acogido concretamente por Dios, participar activamente en la vida de la comunidad y ser admitido en el pueblo de Dios que sin descanso camina hacia la plenitud del reino de Dios, reino de justicia, de amor y perdón y de misericordia. El momento de la muerte reviste una importancia particular. La Iglesia siempre ha vivido este dramático tránsito a la luz de la resurrección de Jesucristo, que ha abierto el camino de la certeza en la vida futura. Tenemos un gran reto de afrontar, sobre todo en la cultura contemporánea que a menudo tiende a banalizar la muerte hasta el punto de esconderla o considerarla una simple ficción. La muerte, en cambio, se ha de afrontar y preparar como un paso doloroso e ineludible, pero lleno de sentido, como el acto de amor extremo hacia las personas que dejamos y hacia Dios a cuyo encuentro nos dirigimos. En todas las religiones, el momento de la muerte, así como el nacimiento, está acompañado de una presencia religiosa. Nosotros vivimos la experiencia de las exequias como una plegaria llena de esperanza por el alma del difunto y como una ocasión para ofrecer consuelo a cuantos sufren por la ausencia de la persona amada. Estoy convencido de la necesidad de que en la acción pastoral animada por la fe viva, los signos litúrgicos y nuestras oraciones sean expresión de la misericordia del Señor. Es Él mismo quien nos da palabras de esperanza, porque nada ni nadie podrán jamás separarnos de su amor. La participación del sacerdote en este momento significa un acompañamiento importante, porque
Ayuda a sentir la cercanía de la comunidad cristiana en los momentos de debilidad, soledad, incertidumbre y llanto. Termina el jubileo y se cierra la puerta santa, pero la puerta de la misericordia de nuestro corazón permanece siempre abierta de par en par. Hemos aprendido que Dios se inclina hacia nosotros para que también nosotros podamos imitarlo, inclinándonos hacia los hermanos. La nostalgia que muchos sienten de volver a la casa del Padre que está esperando su regreso está provocada también por el testimonio sincero y generoso que algunos dan de la ternura divina. La puerta santa que hemos atravesado en este año jubilar nos ha situado en la vía de la caridad que estamos llamados a recorrer cada día con fidelidad y alegría. El cambio de la misericordia es el que nos hace encontrar a tantos hermanos y hermanas que tienden la mano esperando que alguien la aferre y poder así caminar juntos. Querer acercarse a Jesús implica hacerse prójimo de los hermanos, porque nada es más agradable al Padre que un signo concreto de misericordia. Por su misma naturaleza, la misericordia se hace visible y tangible en una acción concreta y dinámica. Una vez que se han experimentado en su verdad, no se puede volver atrás. Crece continuamente y transforma la vida. Es verdaderamente una nueva creación que obra un corazón nuevo, capaz de amar en plenitud y purifica los ojos para que sepan ver las necesidades más ocultas. Qué verdaderas son las palabras con las que la Iglesia ora en la vigilia pascual. Después de la lectura que narra la creación, oh Dios, que con acción maravillosa creaste al hombre y con mayor maravilla lo redimiste. La misericordia renueva y redime, porque es el encuentro de dos corazones, el de Dios que sale al encuentro y el del hombre, mientras éste se va encendiendo, aquel se va sanando. El corazón de piedra es transformado en corazón de carne, capaz de amar a pesar de su pecado. Es aquí donde se descubre que es realmente una nueva criatura. Soy amado, luego existo. He sido perdonado, entonces renazco a una vida nueva. He sido misericordiado, entonces me convierto en instrumento de misericordia. Durante el año santo, especialmente en los viernes de la misericordia, he podido darme cuenta de cuánto bien hay en el mundo. Con frecuencia no es conocido porque se realiza cotidianamente de manera discreta y silenciosa. Aunque no llega a ser noticia, existen, sin embargo, tantos signos concretos de bondad y ternura dirigidos a los más pequeños e indefensos, a los que están más solos y abandonados. Existen personas
que encarnan realmente la caridad y que llevan continuamente la solidaridad a los más pobres e infelices. Agradezcamos al Señor el don valioso de estas personas que ante la debilidad de la humanidad herida son como una invitación para descubrir la alegría de hacer prójimo. Con gratitud pienso en los numerosos voluntarios que con su entrega de cada día dedican su tiempo a mostrar la presencia y cercanía de Dios. Su servicio es una genuina obra de misericordia y hace que muchas personas se acerquen a la iglesia. Es el momento de dejar paso a la fantasía de la misericordia para dar vida a tantas iniciativas nuevas, fruto de la gracia. La iglesia necesita anunciar hoy esos muchos otros signos que según Jesús realizó y que no están escritos, de modo que sean expresión elocuente de la fecundidad del amor en Cristo y de la comunidad en que vive en Él. Han pasado más de 2000 años y sin embargo las obras de misericordia siguen haciendo visible la bondad de Dios. Todavía hay poblaciones enteras que sufren hoy el hambre y la sed y despiertan una gran preocupación las imágenes de niños que no tienen nada para comer. Grandes masas de personas siguen emigrando de un país a otro en busca de alimento, trabajo, casa y paz. La enfermedad en sus múltiples formas es una causa permanente de sufrimiento que reclama socorro, ayuda y consuelo. Las cárceles son lugares en los que con frecuencia las condiciones de vida inhumana causan sufrimientos en ocasiones graves que se añaden a las penas restrictivas. El analfabetismo está todavía muy extendido, impidiendo que niños y niñas se formen, exponiéndolos a nuevas formas de esclavitud. La cultura del individualismo exasperado, sobre todo en Occidente, hace que se pierda el sentido de la solidaridad y la responsabilidad hacia los demás. Dios mismo sigue siendo hoy un desconocido para muchos. Esto representa la más grande de las pobrezas y el mayor obstáculo para el reconocimiento de la dignidad inviolable de la vida humana. Con todo, las obras de misericordia corporales y espirituales constituyen hasta nuestros días una prueba de la incidencia importante y positiva de la misericordia como valor social. Ella nos impulsa a ponernos a manos a la obra para restituir la dignidad a millones de personas que son nuestros hermanos y hermanas, llamados a construir con nosotros una ciudad fiable. Este año santo se han realizado muchos signos concretos de misericordia. Comunidades, familias y personas creyentes han vuelto a descubrir la alegría de compartir
y la belleza de la solidaridad. Y aún así no basta. El mundo sigue generando nuevas formas de pobreza espiritual y material que atentan contra la dignidad de las personas. Por este motivo, la Iglesia debe estar siempre atenta y dispuesta a descubrir nuevas obras de misericordia y realizarlas con generosidad y entusiasmo. Esforcémonos entonces en concretar la caridad y al mismo tiempo en iluminar con inteligencia la práctica de las obras de misericordia. Esta posee un dinamismo inclusivo mediante el cual se extiende en todas las direcciones sin límites. En este sentido, estamos llamados a darle un rostro nuevo a las obras de misericordia que conocemos de siempre. En efecto, la misericordia se excede, siempre va más allá, es fecunda, es como la levadura que hace fermentar la masa y como un granito de mostaza que se convierte en un árbol. Pensemos solamente a modo de ejemplo en la obra de misericordia corporal. Pensemos solamente a modo de ejemplo en la obra de misericordia corporal de vestir al desnudo. Ella nos transporta a los orígenes, el jardín del Edén, cuando Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintiendo que el Señor se acercaba, les dio vergüenza y se escondieron. Sabemos que el Señor los castigó, sin embargo, Él hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los visitó. Vergüenza quedó superada y la dignidad fue restablecida. La vergüenza quedó superada y la dignidad fue restablecida. Miremos fijamente también a Jesús en el Gólgota. El Hijo de Dios está desnudo en la cruz. Su túnica ha sido echada a suerte por los soldados y está en sus manos. Él ya no tiene nada. En la cruz se revela de manera extrema la solidaridad de Jesús con todos los que han perdido su dignidad porque no cuentan con lo necesario. Si la Iglesia está llamada a ser la túnica de Jesucristo para revestir a su Señor, del mismo modo ha de empeñarse en ser solidaria con aquellos que han sido despojados para que recobren la dignidad que se les ha sido arrebatada. Estuve desnudo y me vestisteis. Implica, por tanto, no mirar para otro lado ante las nuevas formas de pobreza y marginación que impiden a las personas vivir dignamente. No tener trabajo y no recibir un salario justo, no tener una casa o una tierra donde habitar, ser discriminados por la fe, la raza, la condición social. Estas y muchas otras son situaciones que atentan contra la dignidad de la persona, frente a las cuales la acción misericordiosa de los cristianos responde
ante todo con la vigilancia y la solidaridad. ¿Cuántas son las situaciones en las que podemos restituir la dignidad a las personas para que tengan una vida más humana? Pensemos solamente en los niños y niñas que sufren violencias de todo tipo, violencias que les roban la alegría de la vida. Sus rostros tristes, desorientados, están impresos en mi mente. Piden que les ayudemos a liberarse de las esclavitudes del mundo contemporáneo. Estos niños son los jóvenes del mañana. ¿Cómo los estamos preparando para que vivan con dignidad y responsabilidad? ¿Con qué esperanza pueden afrontar su presente y su futuro? El carácter social de la misericordia obliga a que no quedarse inmóviles y a desterrar la indiferencia y la hipocresía, de modo que los planes y proyectos no queden solo en letra muerta. Que el Espíritu Santo nos ayude a estar siempre dispuestos a contribuir de manera concreta y desinteresada para que la justicia y una vida digna no sean solo palabras bonitas, sino que constituyan el compromiso concreto de todo el que quiere testimoniar la presencia del reino de Dios. Estamos llamados a hacer que crezca una cultura de la misericordia basada en el redescubrimiento del encuentro con los demás, una cultura en la que ninguno mire al otro con indiferencia ni aparte la mirada cuando vea el sufrimiento de los hermanos. Las obras de misericordia son artesanales, ninguna de ellas es igual a otra. Nuestras manos las pueden modelar de mil modos, y aunque sea único el Dios que las inspira y única la materia de la que están hechas, es decir, la misericordia misma, cada una adquiere una forma diversa. Las obras de misericordia tocan todos los aspectos de la vida de una persona. Podemos llevar a cabo una verdadera revolución cultural a partir de la simplicidad de esos gestos que saben tocar el cuerpo y el espíritu, es decir, la vida de las personas. Es una tarea que la comunidad cristiana puede hacer suya, consciente de que la palabra del Señor la llama a salir siempre de la indiferencia y del individualismo, en el que se corre el riesgo de caer para llevar una existencia cómoda y sin problemas. A los pobres los tenéis siempre con vosotros, dice Jesús a sus discípulos. No hay excusas que puedan justificar una falta de compromiso cuando sabemos que Él se ha identificado con cada uno de ellos. La cultura de la misericordia se va plasmando con la oración asidua, con la dócil apertura a la acción del Espíritu Santo, la familiaridad con la vida de los santos y la cercanía concreta a los pobres. Es una invitación apremiante a tener claro dónde tenemos que comprometernos necesariamente. La tentación de quedarse en la teoría sobre la misericordia se supera en la medida
que ésta se convierte en vida cotidiana de participación y colaboración. Por otra parte, no deberíamos olvidar las palabras con las que el apóstol Pablo, narrando su encuentro con Pedro, Santiago y Juan, después de su conversión, se refiere a un aspecto esencial de su misión y de toda la vida cristiana. Nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual he procurado cumplir. No podemos olvidarnos de los pobres. Es una invitación más actual hoy que nunca, que se impone en razón de su evidencia evangélica. Que la experiencia del jubileo grave en nosotros las palabras del apóstol Pedro: los que antes erais no compadecidos, ahora sois objeto de compasión. No guardemos solo para nosotros cuanto hemos recibido. Sepamos compartirlo con los hermanos que sufren, para que sean sostenidos por la fuerza de la misericordia del Padre. Que nuestras comunidades se abran hasta alcanzar a todos los que viven en su territorio, para que llegue a todos a través del testimonio de los creyentes la caricia de Dios. Este es el tiempo de la misericordia. Cada día de nuestra vida está marcado por la presencia de Dios, que guía nuestros pasos con el poder de la gracia del Espíritu. Este es el tiempo de la misericordia. Cada día de nuestra vida está marcado por la presencia de Dios, que guía nuestros pasos con el poder de la gracia que el Espíritu infunde en el corazón para plasmarlo y hacerlo capaz de amar. Es el tiempo de la misericordia para todos y cada uno, para que nadie piense que está fuera de la cercanía de Dios y de la potencia de su ternura. Es el tiempo de la misericordia para que los débiles e indefensos, los que están lejos y solos, sientan la presencia de hermanos y hermanas que los sostienen en sus necesidades. Es el tiempo de la misericordia para que los pobres sientan la mirada de respeto y atención de aquellos que, venciendo la indiferencia, han descubierto lo que es fundamental en la vida. Es el tiempo de la misericordia para que cada pecador no deje de pedir perdón y de sentir la mano del Padre que acoge y abraza para siempre. A la luz del jubileo de las personas socialmente excluidas, mientras en todas las catedrales y santuarios del mundo se cerraban las puertas de la misericordia, intuí que, como otro signo concreto de este año santo extraordinario, se debe celebrar en toda la iglesia el 33º domingo del tiempo ordinario, la Jornada Mundial de los Pobres. Será la preparación más adecuada para vivir la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, el cual se ha identificado con los pequeños y los pobres y los
y nos juzgará a partir de las obras de misericordia. Será una jornada que ayudará a las comunidades y a cada bautizado a reflexionar cómo la pobreza está en el corazón del Evangelio y sobre el hecho que mientras Lázaro esté echado a la puerta de nuestra casa, mientras Lázaro esté echado a la puerta de nuestra casa, no podrá haber justicia ni paz social. Esta jornada constituirá también una genuina forma de nueva evangelización, en la que se renueve el rostro de la Iglesia en su acción perenne de conversión pastoral para ser testimonio de la misericordia. Que los ojos misericordiosos de la Santa Madre de Dios estén siempre vueltos hacia nosotros. Ella es la primera en abrir camino y nos acompaña cuando damos testimonio del amor. La Madre de Misericordia acoge a todos bajo la protección de su manto, tal y como el arte la ha representado a menudo. Confiemos en su ayuda materna y sigamos su constante indicación de volver los ojos a Jesús, rostro radiante de la misericordia de Dios. Dado en Roma junto a San Pedro el 20 de noviembre, solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, del año del Señor 2016, cuarto de mi pontificado. Dado en Roma junto a San Pedro el 20 de noviembre, solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, del año del Señor 2016, cuarto de mi pontificado. Francisco. Hasta aquí esta lectura sobre las palabras del pontífice Francisco.